Prepárate para rockear. Para moto rockear. Moto Rocker Fest 2008. The Flaming Lips. Nine Inch Nails. You let me violate you. Management. Stone Temple Pilots. 2 escenarios, 13 bandas. 19 de octubre, Guadalajara. Para ganar, visita nuestra sección de promociones. Moto Rocker Fest es presentado por Ocesa y Dixo en Prodigy MSN. Trujo. Este es el podcast de Trujo. Por Dixo y Prodigy MSN. Acabo de terminar de ver un capítulo de uno de esos programas de policía o de policías. Y casi nunca tengo tiempo de sentarme a ver los capítulos completos, porque viajo constantemente. Entonces intento no enamorarme de alguna de esas series, porque al no poder seguir la secuencia de los capítulos, pues es peor muchas veces que no poder ver la serie en sí. Así que es como decir que lo que ignoras duele menos, o simplemente pasa inadvertido por completo. Bueno, estaba viendo este capítulo que estaba bastante interesante, que hablaba de una chica que tenía 17 años que padecía una enfermedad muy rara. Síndrome de Turner. Profesor. Síndrome de Turner. Síndrome de Turner. Sus nombres alternativos son síndrome de Bonnevie-Ulrich o disgenesia gonadal o monosomía X. Es una afección genética en la cual una mujer no tiene el par normal de 2 cromosomas X. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas, los cuales contienen todos los genes y el ADN, los pilares fundamentales del cuerpo. 2 de estos cromosomas, los cromosomas sexuales, determinan si una persona será mujer u hombre. Las mujeres normalmente tienen 2 de los mismos cromosomas sexuales, que se escriben como XX, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, que se escriben como XY. En el síndrome de Turner, el cual ocurre en las mujeres solamente, a las células les falta todo o parte de un cromosoma X. Lo más común es que la paciente femenina tenga solo un cromosoma X, mientras que otras pueden tener 2 cromosomas X, pero uno de ellos está incompleto. Algunas veces una mujer tiene algunas células con los 2 cromosomas X, pero otras células tienen solo uno. El síndrome de Turner se presenta en aproximadamente 1 de cada 2000 nacimientos vivos. En las niñas mayores se puede observar una combinación de los siguientes síntomas: desarrollo retrasado o incompleto en la pubertad, que incluye mamas pequeñas y vello púbico disperso, tórax plano y ancho en forma de escudo, párpados caídos, ojos resecos, infertilidad, ausencia de periodos menstruales, resequedad vaginal que puede llevar a relaciones sexuales dolorosas. Gracias, profesor. Bueno, pero dejémonos de tantas cuestiones científicas. Resulta que esta chavita, que en realidad tiene 17 años, pero parece de 12 por la enfermedad, y que por lo mismo tiene un montón de problemas en la preparatoria. Se burlan de ella, la subestiman, en general tiene una vida bastante miserable, aunque es una excelente estudiante. Además, tiene que soportar la sobreprotección del papá, que está divorciado de la mamá, que intenta darle tanta libertad a la hija como digamos, para equilibrar lo presa que la niña se siente con el papá y con el abuelo. Ah, es que no les dije, el papá y el abuelo son unos empresarios multimillonetas, ¿no? Así que total, un desastre. Acaba desapareciendo la chavita. Todos creen que la secuestraron porque ella hace todo lo necesario para que parezca un secuestro, o más bien para despistar al papá. Pero en realidad lo que prepara es una fuga con su chofer. Pero los atrapan en el intento de la fuga y ahí se dan cuenta que ya tuvieron relaciones sexuales el chofer, que tiene 30 años, y la chavita, cabrón. Y entonces se arma un despelote. Bueno, la cosa es que llegan hasta la corte, donde el problema es que ella no acusa al chofer ni de secuestro ni de violación, porque pues la cosa es que la chavita ama al chavo y el chofer asegura que ama a la chavita. Pero los papás, ambos, la mamá y el papá, se niegan y luchan por evitar que la chavita pues se vaya a vivir con este fulano, mientras que la ley no encuentra ningún impedimento para que esto suceda. O sea, no importa que la
la chavita se vea de 12 años, ya que legalmente lo único que importa es cuántos años tiene en realidad. Y a los 17 años, ella ya puede en los Estados Unidos decidir con quién tiene sexo. Bueno, lo que pasa es que esto ocurre en Nueva York, y ahí esa es la edad a la que ya se puede tener sexo. De hecho, de pronto me asaltó una duda respecto a las edades permitidas legalmente para tener sexo, lo que se denomina como sexo consensual. Y hallé cosas muy interesantes. Por ejemplo, encontré una tabla muy interesante como tabulador a nivel global, un tabulador mundial, que explicaba las edades en los países y las características del sexo consensual, a partir de qué edad se puede tener sexo. En los Estados Unidos, en los diferentes estados norteamericanos, más o menos el sexo consensual es a partir de los 16 años. Esto pasa alrededor del mundo, o sea, la mayoría de los países están alrededor de los 16 hasta los 18 años. Pero, por ejemplo, para los norteamericanos, la ley es diferente en cada estado, pero incluso también tienen leyes muy específicas cuando los norteamericanos viajan fuera del país. Hay una ley que establece que es ilegal para un norteamericano, para un ciudadano o un residente, tener sexo en otro país con alguien menor de 16 años, a menos que la diferencia de edades entre tú y la persona con la que estás teniendo sexo sea menor de 4 años. Por ejemplo, la edad mínima es de 12 años. O sea que si tú estás viajando como residente o ciudadano a otro país y tienes 16 años, puedes tener sexo con una chavita de 12 años y se considera legal. Eso me pareció muy interesante. En el estado de Nueva York, como lo habíamos dicho ya, la edad mínima es de 15 años. Por ejemplo, en Indiana, en Iowa, en Missouri, son 14 años la edad mínima. En Paraguay es 14 años la edad mínima, igual que en Perú, igual que en Portugal, en Puerto Rico, en San Marino, en Serbia. Y entonces busqué datos donde se iba reduciendo la edad. Por ejemplo, en Argentina la edad mínima es de 13 años. En Burkina Faso, en Japón es de 13 años también, en Nigeria, en Corea del Sur, en España. Y buscando, encontré donde la edad mínima es la menor de todo el mundo. Y encontré, por ejemplo, que en Angola o en Zimbabue, la edad mínima para tener sexo consensual es de 12 años, siempre y cuando la diferencia de edades no sea demasiada. Por ejemplo, en el caso de las Filipinas, si tienes 18 años, la edad mínima con la que puedes tener sexo consensual es de 12 años. En el caso de Zimbabue, si tienes 16, es de 12 años, como en el caso que ya habíamos visto de los norteamericanos que viajan. En el caso de Angola, si tienes 15 años, puede tener 12 años tu pareja, porque hay una diferencia solo de 3. Ahora, lo que me llamó muchísimo la atención es que México forma parte de las estadísticas donde el sexo consensual puede ser realizado con una mujer o con una pareja de hasta 12 años. Pero además, estas estadísticas tienen una nota específica con respecto a México. Dice, en México las leyes federales varían de acuerdo a la edad o la diferencia de edades entre las parejas, pero la mayoría de las veces las leyes regionales, dice, are overruled. O sea, se pasan las leyes constitucionales por el arco del triunfo dependiendo de quién esté ejerciendo la ley en ese momento y en dónde se esté ejerciendo. O sea, abiertamente en las estadísticas, y estoy hablando de una tabla de valores de todo el mundo, solamente en 2 países se establece estadísticamente que las leyes momentáneas o las leyes de quien las rige en ese instante pueden sobrepasar o pueden hacer lo que se les antoje con las leyes de la Constitución misma. Japón y México.